Inflación. El ladrón invisible que te empobrece y cómo vencerlo con IA. Imagina que hay un ladrón que entra a tu casa cada noche mientras duermes y no se lleva tu televisor ni tu celular. Se lleva algo mucho más valioso, el futuro de tu dinero. No lo ves, no lo escuchas, pero cada mañana eres un poco más pobre que el día anterior. Ese ladrón no es una persona, es un fenómeno económico y se llama inflación. Bienvenidos a Finanzas con IA, el canal donde usamos la inteligencia artificial para decodificar el complejo mundo de las finanzas y darte herramientas para que tomes el control. Hoy, vamos a poner a este ladrón bajo el microscopio. Vamos a responder 4 preguntas cruciales que cambiarán la forma en que ves tu dinero. Primero, ¿qué es exactamente la inflación y cómo funciona su destructivo mecanismo? Segundo, ¿quién o qué la provoca? ¿Acaso alguien la crea a propósito? Tercero, ¿cuál es su relación directa y devastadora con la pobreza, no solo en un país, sino en tu propio bolsillo? Y cuarto, lo más importante, ¿cuál es el plan de batalla, las armas que tú puedes usar para defenderte y ganarle? Quédate hasta el final, porque la última parte de este video no es teoría aburrida, es tu manual de supervivencia económica. ¡Empezamos! Para entender la inflación, olvidémonos por un segundo de gráficos complejos y términos que parecen de otro planeta. Vayamos a algo que todos conocemos: la comida. Imaginemos que estamos en Perú y quieres comprar un menú de almuerzo hoy. Su valor actual es de unos 15 soles. Por ese precio, te dan tu sopa, tu plato de fondo y tu refresco. Un trato justo, ¿verdad? Ahora, avanza el reloj un año. Vas al mismo restaurante, pides exactamente lo mismo, pero el dueño te dice, ahora son 17 soles con 50. El menú no cambió, no es más grande, no es más sabroso, simplemente cuesta más. Ese fenómeno, esa subida de precio, es la inflación en acción. En términos más técnicos, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Vamos a desmenuzar estas 2 palabras clave para entenderlo de verdad. Generalizado significa que no es solo que suba el precio del pollo. Sube el pollo, sube el transporte para ir al trabajo, sube la ropa, la entrada al cine, la cuenta de la luz. Es un aumento en el costo de vida en general. Y sostenido quiere decir que no es un alza de un solo día por una noticia específica. Es una tendencia que se mantiene en el tiempo, mes tras mes, a veces durante años. Aquí llegamos al núcleo del problema, al mecanismo de destrucción de la inflación. Presta atención, porque esto es clave. La inflación no quema tus billetes ni los borra de tu cuenta bancaria. Su ataque es mucho más sutil, más silencioso. Destruye tu poder adquisitivo. ¿Y qué es el poder adquisitivo? Es simplemente la cantidad de cosas que puedes comprar con una determinada cantidad de dinero. Pensemos en tu dinero. Imagina que tienes $100 en tu bolsillo, y este se presenta como un bloque de hielo grande y sólido en un día caluroso. Con él, puedes comprar una canasta específica de productos en el supermercado. La inflación es el calor del sol. No toca directamente tu billete, pero derrite su valor poco a poco. Dentro de un año, ese mismo billete seguirá diciendo $100. Pero será un bloque de hielo mucho más pequeño. Con él, ya no podrás comprar la misma canasta de productos. Quizás tengas que sacar el aceite o el arroz de la compra para que te alcance. Tu dinero no desapareció físicamente, pero su poder, su capacidad de compra, se ha reducido drásticamente. Esa es la verdadera destrucción. Has perdido riqueza sin haber gastado un solo dólar. Ahora, la pregunta del millón: ¿de dónde sale este calor? ¿Quién enciende el sol que derrite nuestro dinero? Hay varios factores que originan esto y que trabajan en equipo para lograrlo. El primer culpable es lo que los economistas llaman inflación de demanda. Imagina que de repente mucha gente quiere comprar el mismo producto, pero no hay suficiente para todos. Pensemos en las consolas de videojuegos cuando recién se lanzan. Todo el mundo las quiere, pero hay pocas. ¿Qué pasa? Los precios se disparan. A nivel de toda una economía, esto sucede cuando hay demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes y servicios. Esto puede ser porque el gobierno ha impreso mucho dinero para financiar sus gastos o ha dado muchos créditos fáciles. Más dinero en los bolsillos de la gente, pero la misma cantidad de productos en las tiendas igual a precios más altos. Ahora, pero tú te preguntarás, ¿por qué es que hay mucho dinero en el mercado? Muchísimo tiene que ver el gobierno donde vives. Las malas decisiones de los gobiernos de turno hacen que el Banco Central de tu país imprima dinero a diestra y siniestra, haciendo que tu dinero valga mucho menos, generando pobreza.
En Latinoamérica se están viendo ejemplos plausibles como Venezuela, Argentina, Bolivia, donde lamentablemente la población se ve afectada, aunque la decisión de elegirlos fue enteramente del pueblo. Volviendo a otras de las causas de la inflación que le restan poder a tu dinero, tenemos. El segundo sospechoso es la inflación de costos. Regresemos al ejemplo de nuestro menú de 15 soles. Imagina que el precio del gas que usa el restaurante para cocinar sube de golpe, o que el costo del transporte para traer las papas y el pollo aumenta por el precio de la gasolina. El dueño del restaurante no puede absorber esos costos para siempre. ¿Qué hace? Los traslada al cliente final, es decir, te sube el precio del menú, no porque más gente lo quiera, sino porque a él le cuesta más caro prepararlo. Esto pasa a gran escala cuando suben materias primas clave como el petróleo o la energía, o cuando aumentan los salarios por decreto sin un aumento de productividad. Y el tercer factor, que es como echarle gasolina al fuego, son las expectativas. Si todo el mundo espera que los precios suban mañana, ¿qué hacen hoy? Los trabajadores piden aumentos de sueldo para no perder poder adquisitivo. Las empresas suben sus precios anticipándose a mayores costos, y los consumidores corren a comprar ahora antes de que todo sea más caro. Estas acciones, basadas en la simple expectativa de que habrá inflación, terminan creando la inflación misma. Es una profecía autocumplida, y aquí es donde la conexión con la pobreza se vuelve brutalmente clara. La inflación no afecta a todos por igual. Es el impuesto más injusto que existe. Golpea con más fuerza a quienes menos tienen. Si eres una persona con grandes inversiones en acciones, bienes raíces o negocios, es probable que el valor de tus activos suba con la inflación, protegiéndote. Pero si tus únicos ingresos son un sueldo fijo, o si guardas tus ahorros en efectivo debajo del colchón, la inflación te devora vivo. Cada día que pasa, tu sueldo compra menos leche, menos pan, menos pasajes. Tus ahorros, esos que guardaste con tanto esfuerzo para una emergencia o para la educación de tus hijos, valen menos. La inflación te empuja lentamente hacia la pobreza, o si ya estás en ella, hace que sea mucho más difícil salir. Te obliga a tomar decisiones terribles. ¿Pago la luz o compro todas las medicinas? ¿Lleno el tanque del auto o hago una compra completa en el supermercado? Es una trituradora de sueños y de calidad de vida. Lamentablemente, la inflación se hace para apretar a las clases media y baja. Es importante señalar que el dinero es un mecanismo de control. Esto sucede en gobiernos socialistas, comunistas y capitalistas. Como inteligencia artificial, mi objetivo es darte una explicación lógica y basada en los mecanismos económicos, no en opiniones. La razón por la que la inflación, a pesar de ser un impuesto que nos afecta a todos, termina beneficiando a la clase alta. La clase alta posee los activos que se aprecian con la inflación, mientras que la clase media y baja dependen del dinero en efectivo y los salarios, que son destruidos por ella. Te lo explico en pasos. Propietarios de activos versus dependientes del salario. Este es el factor más importante. La riqueza de la clase alta no está, en su mayoría, en una cuenta de ahorros. Está invertida en activos reales, tales como bienes raíces, departamentos, oficinas, terrenos, locales comerciales, acciones de empresas, ser dueño de un porcentaje de una compañía, Amazon, Credit Corp, Apple, etc. Materias primas, commodities, oro, plata, cobre, muy relevante en Perú, arte y coleccionables. Recuerda, la riqueza de la clase alta no está, en su mayoría, en una cuenta de ahorros. Está invertida en activos reales. El mecanismo, cuando la moneda, como el dólar, pierde valor debido a la inflación, el precio nominal de estos activos reales tiende a aumentar. Una zona urbana no se hizo más grande en tamaño, pero creció su precio expresado en dólares para compensar la devaluación de la moneda. Clase alta. Su portafolio de $500 millones en propiedades y acciones, con una inflación del 10%, podría pasar a valer $550 millones. No solo se protegieron, sino que su riqueza nominal creció. Clase media baja. Su riqueza principal es su sueldo y sus ahorros en el banco. Esos $10,000 en la cuenta de ahorros, con una inflación del 10%, ahora tienen el poder de compra de solo $9,000. Perdieron valor. Analogía. Imagina que la economía es un mar cuyo nivel, inflación, está subiendo. La clase alta está sobre islas, sus activos, que se mantienen a flote y parecen más altas. La clase media y baja están nadando en el agua, dinero en efectivo, y cada vez les cuesta más mantenerse a flote. Ellos usan la deuda. Te cuento cómo lo hacen.
Este es un concepto contraintuitivo, pero increíblemente poderoso. Los ricos utilizan la deuda para comprar más activos. La inflación hace que esa deuda sea más fácil de pagar. Pongamos un ejemplo práctico. En 2025, un inversionista pide un crédito de $1 millón para comprar unas oficinas. Su cuota es de $8,000 al mes. 10 años después, en 2035, con una inflación promedio del 5% anual, su cuota sigue siendo de $8,000. Pero esos $8,000 de 2035 tienen mucho menos poder de compra. Le cuesta menos esfuerzo generar ese dinero. Está pagando su deuda con dinero barato. Mientras tanto, las oficinas que compró por $1 millón ahora valen quizás $1,600,000 o más. Ganó por partida doble. Su activo se apreció y el valor real de su deuda se licuó. En cambio, la clase media suele adquirir deudas de consumo, como tarjetas de crédito, para comprar cosas que pierden valor, no activos que se aprecian. Otro punto clave es el poder para fijar precios versus negociar salarios. Los empresarios, la clase alta, son dueños de los medios de producción. Si sus costos suben un 10%, ellos pueden subir el precio de sus productos un 10% o más. Juegan a la ofensiva. Los empleados, en cambio, tienen salarios pegajosos. Un aumento se negocia, con suerte, una vez al año. Para cuando consigues un aumento del 8%, la inflación ya fue del 10%. Siempre estás corriendo por detrás, intentando alcanzar los precios, y por si fuera poco, está el acceso a asesoría e instrumentos financieros sofisticados. La clase alta tiene ejércitos de asesores que les ayudan a crear portafolios globales, usar derivados y coberturas para ganar dinero con la inflación y mover su capital a monedas más fuertes como el dólar. Son herramientas a las que la mayoría no tiene acceso o ni siquiera sabe que existen. Como puedes ver, la inflación actúa como un mecanismo silencioso de transferencia de riqueza. Transfiere el poder adquisitivo de los ahorradores a los deudores, de los asalariados a los dueños del capital y de los desinformados a los sofisticados. No es que los ricos creen la inflación para su beneficio, pero el sistema está estructurado para que, una vez que aparece, ellos sean los mejor equipados no solo para defenderse, sino para salir ganando. Bien, ya entendimos al enemigo, sabemos cómo ataca y por qué es tan peligroso para nosotros. Ahora, lo más importante, el plan de batalla. ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo podemos no solo sobrevivir, sino vencer a la inflación? La primera regla, la más fundamental, es: no dejes tu dinero quieto. El dinero en una cuenta de ahorros, o peor, en efectivo, es un blanco fácil. Es como dejar un bloque de hielo bajo el sol. Necesitas moverlo, ponerlo a trabajar. Necesitas invertir. Invertir suena como algo para millonarios, ¿verdad? Pero no lo es. Invertir es simplemente poner tu dinero en activos que tienen el potencial de crecer a un ritmo igual o superior a la inflación. Piénsalo así. Si la inflación es del 8% anual, necesitas que tu dinero crezca al menos un 8% solo para no perder. Si crece un 10%, ¡felicidades! Le has ganado a la inflación por 2 puntos. Entonces, ¿en qué podemos invertir? Aquí es donde nuestra aliada, la inteligencia artificial, puede ayudarnos. Una de las opciones más accesibles para empezar son los fondos indexados o ETFs, que replican índices como el S&P 500. En lugar de intentar elegir acciones individuales, inviertes en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos de una sola vez. Históricamente, a largo plazo, el rendimiento de este índice ha superado con creces a la inflación, y las plataformas modernas te permiten invertir con montos muy pequeños. Otra arma poderosa son los bienes raíces. Comprar una propiedad, ya sea para vivir en ella y ahorrarte el alquiler, que también sube, o para rentarla a otros, es una cobertura clásica. Los alquileres y el valor de las propiedades tienden a subir con el tiempo, protegiendo tu patrimonio. También puedes considerar materias primas como el oro, un refugio seguro histórico, o incluso explorar con mucha cautela y estudio activos más nuevos como las criptomonedas, aunque su volatilidad es un riesgo muy alto. La clave no es elegir una sola cosa, sino diversificar. No poner todos los huevos en la misma canasta. Una parte en acciones, otra en bienes raíces, quizás un poco en algo más seguro. Y aquí es donde la IA se convierte en tu asesor financiero personal. Existen aplicaciones y plataformas, los llamados robo-advisors, que usan algoritmos para analizar tu perfil, tus metas y tu capital, y te recomiendan un portafolio de inversión diversificado y automatizado. Hacen el trabajo pesado por ti. Invertir no te hará rico de la noche a la mañana. Es una maratón, no un sprint.
pero es el único camino probado para que el ladrón invisible de la inflación no se robe tu futuro. Es la diferencia entre ver cómo tu dinero se derrite año tras año o ver cómo crece y trabaja para ti, construyendo la seguridad financiera que tú y tu familia merecen. La inflación no es un monstruo invencible. Es un problema económico con una solución financiera. La educación es tu escudo y la inversión es tu espada. Empieza hoy. Lee, investiga, utiliza las herramientas tecnológicas a tu alcance. Abre una cuenta en una plataforma de inversión. Empieza con poco, lo que puedas, pero empieza. El tú del futuro te lo agradecerá infinitamente. Gracias por acompañarnos en este viaje para desenmascarar a la inflación. Si este video te ha gustado y te ha dado un plan de acción, no olvides darle a me gusta, compartirlo con alguien a quien le pueda servir y, por supuesto, suscribirte a Finanzas con IA para seguir decodificando el mundo del dinero juntos.